¿Quién lee? Yo leo. Dale. Sexo ¿Quién leyó? femenino, 62, Agustina. Dale, Agustina. Sexo femenino, 62 años, feriante. Antecedentes personales, hipertensa en tratamiento con amlodipina de 10 miligramos día, con cifras habituales de 15-100, 150-100. Diabetes mellitus 2, en tratamiento con dieta y metformina 500 miligramos día, con glicemias habituales de 2 gramos litro. Fumadora de 20 cigarrillos día, desde los 20 años, bronquítica crónica, nunca espirometría. Obesa. Comienza hace 3 semanas con disnea de esfuerzo, clase funcional 2, disnea de cúbito y episodios de disnea paroxística nocturna. Concomitantemente, edema de miembros inferiores hasta la rodilla, blandos gravitacionales. En la última semana, episodios de dolor torácico, opresivo, retroesternal al caminar una cuadra que se dé con reposo, no palpitaciones o síncope. Tránsito urinario, nicturia, orina clara y estreñida habitual en tránsito digestivo. Al examen lúcida, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, PA de 180-100, saturación de 93 BA, hemoglucotés de 2,75. Normocoloreada sin lesiones, cardiovascular se palpa punta en sexto espacio por fuera de la línea de referencia, ritmo regular de 100 ciclos por minuto, 110 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados, silencios libres, en punta 3 del 6, 3-6, perdón, ingurgitación yugular. ¿Qué, perdón? Es soplo sistólico. Soplo sistólico. Perdón. Estaba con, perdón. No, tranqui, es que es así el verso, entonces. 3-6, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema de miembros inferiores, blandos fríos que dejan godet hasta raíz de muslo, crepitantes en tercio inferior de ambos campos pulmonares, abdomen globuloso, depresible, no se palpan visceromegalias y el resto normal. Bueno, muy bien. Bueno, un poco la idea es discutir algunos aspectos que tienen que ver con la insuficiencia cardíaca. Yo sé que la prueba cambió ahora o va a cambiar, no sé si ya tuvieron la reunión con el tribunal, pero básicamente es una historia clásica en la cual se pueden hacer millones de preguntas, ¿sí? Si es que son múltiple opción o viñetas. Pero bueno, las preguntas sobre todo para ir discutiendo algunos conceptos y que los tengan claro a la hora de contestar cualquier pregunta de cualquier historia que sea parecida a esta. ¿Está? Así que empezamos por... Ay, faltaron todos ahí todos los tips. ¿Cuál es su diagnóstico clínico? Justifique. A ver quién contestó. Yo puse insuficiencia cardíaca global descompensada y está, o sea, lo fui justificando, puse en lo funcional, a nivel de cardiovascular izquierdo, tengo elementos de falla como la disnea de esfuerzo de corta evolución, la disnea paroxística nocturna y la disnea de cúbito. Cardiovascular derecho, los crepitantes vivasales en 1/3, edema de miembros inferiores, la nicturia y como signos, ingurgitación yugular y el reflujo hepatoyugular. En lo anátomo funcional, a nivel del miocardio específico, tenés la taquicardia. A nivel del miocardio inespecífico, la punta cardíaca desplazada, septo espacio intercostal, línea media, línea ¿Dijiste anterior. inespecífico o específico? Perdón, que no te escuché. ¿Cómo? ¿Ahora? Inespecífico. Después, a nivel del endocardio, tengo una insuficiencia mitral, que sería por dilatación del anillo ventricular, que sería por frecuencia. En lo arterial, periférico, no, está en lo pericárdico, no tengo roce pericárdico, tengo una presión arterial de 180-100 o 150, no, 180-100. Es un hipertenso de larga data con mal control de sus cifras y sin tratamiento adecuado, y en lo hemodinámico me planteé una insuficiencia cardíaca aguda con un fenotipo B caliente húmedo. Bueno, ¿Eso? bien. Algunas cosas como para corregir. En realidad están todos más o menos de acuerdo. ¿Alguien lo abordó de manera diferente a la hora de hacer el diagnóstico? Yo, profe, lo único que creo que la compañera dijo los crepitantes en izquierda, perdón, en derecha, y yo lo pondría como elemento izquierdo, me parece. Capaz que escuché mal, pero solamente eso. Yo lo divido en diferente a la compañera,
en vez de hacerlo por miocardio específico y todo así, o sea, hice el diagnóstico y después dividí en signos de insuficiencia cardíaca izquierda y signos de insuficiencia cardíaca derecha, y se solucionan los factores de riesgo, pero como que lo escribí más, o sea, diferente. Digo, a la hora de establecer cómo armar, si fuera un encare abierto, antes nos hacían preguntas y te daban el encare y uno lo armaba, un poco, la forma de escribir es variable, pero todos tenemos que decir lo mismo. Todos tenemos que decir que es una insuficiencia cardíaca, que es global y que está descompensada. Y la forma de ir armando el diagnóstico es un poco ir recorriendo por qué decimos que tiene una insuficiencia cardíaca. Si uno tuviera que decir, acuérdense que la insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Es un síndrome complejo clínico, ¿sí? En el cual hay elementos clínicos, síntomas, signos, y después hay una confirmación que tiene que ver en lo anatomolesional, ¿sí? Y después la respuesta al tratamiento. Pero acá lo que me preguntan es el diagnóstico clínico. Recuerden que no hay ningún síntoma ni un signo patognomónico de la insuficiencia cardíaca. Pero sí acá tenemos elementos que nos permiten orientarnos al diagnóstico. En lo que tiene que ver, la primera compañera que leyó, que Agustina creo que era, hay algunos términos que no, que capaz que no es correcto. Vos dijiste cardiovascular derecho, eso no, es insuficiencia cardíaca, ¿tá? Podemos decir falla, pero en realidad el concepto, la claridad de los términos es que es una insuficiencia cardíaca que es global, ¿tá? Que tiene elementos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿tá? Y ahí tú habías puesto la disnea de esfuerzo, la disnea de cúbito, los episodios de disnea paroxística nocturna, ¿sí? Y si tuviera R3, que es otra cosa que no tiene, sella la descompensación de la parte izquierda, ¿sí? Y los crepitantes también van en izquierda, ¿sí? Y después elementos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Que son los edemas, con las características que están descritas en la historia, blandos, fríos, gravitacionales, la ingurgitación y el reflujo hepatoyugular, ¿sí? No tenía hepatalgia en principio, que todo eso está de la mano de escribir que está con elementos de descompensación, ¿sí? O sea que acuérdense que tienen que describir los elementos de izquierda, los elementos de derecha, eso lo que le da es la globalidad de la insuficiencia cardíaca, y que tiene elementos de descompensación clínica como son el reflujo hepatoyugular y el tercer ruido. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, excelente. Bien. Eso por un lado. Y después, a mí me gusta la parte del anatomolesional. Hay algunos que ya no utilizan como esa división. Para mí les permite en el anatomolesional ir recorriendo punto a punto para no olvidarse de ningún concepto. De lo porque más recuerden que para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tiene que haber una lesión anatómica, ¿tá? Solo con la disnea uno no hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, en lo anatomolesional, a nivel del miocardio inespecífico, como leía la compañera, la punta descendida y desplazada, en sexto espacio, por fuera de la línea de referencia, ¿sí? Que habla de una cardiomegalia clínica, ¿sí? A nivel del miocardio específico, en este caso tiene un ritmo que es regular, de 110 ciclos por minuto. Uno ahí tendría que avanzar un poquito más y decir que, bueno, que el tener más de 100, ¿sí? Es por definición una taquicardia, que como es regular, planteamos que es sinusal, pero que la confirmación va a ser electrocardiográfica. Esta misma historia podría ser con un ritmo irregular. Acuérdense que la fibrilación auricular es de las arritmias más frecuentes y que acompañan la insuficiencia cardíaca muchas veces. Les podría haber puesto ritmo irregular de 110 o de 120 o de 130. Ahí lo ponen ahí también. Que poner que a nivel del miocardio específico existe un ritmo que es tal, regular por ejemplo, que por definición, en el caso de que fuera irregular, ¿no? Por frecuencia podríamos presumir que se trata de una fibrilación auricular, pero que la confirmación es electrocardiográfica. ¿Se entiende? Digo, les doy las dos variantes porque es la típica. O les ponemos con taquicardia sinusal regular o irregular y está generalmente acompañado de una fibrilación auricular. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, perfecto. Bien. Y después, a nivel decíamos, del endocardio, ahí hay que hacer el análisis de qué, de lo que tiene que ver con los soplos.
Acá hay un soplo sistólico en punta, 3 en 6, que eso, como decía la compañera, hay que ponerlo al revés. Vos pusiste es una insuficiencia mitral. No sé. La auscultación clínica es de un soplo sistólico en punta, que presumiblemente es una insuficiencia mitral desde el punto de vista clínico, probablemente sea por dilatación del anillo, pero la confirmación siempre es con el ecocardiograma. Digo que hay que ponerlo porque... Entonces, pongo, o sea, a nivel endocardio pongo, o sea, el soplo sistólico pongo, nada más. Es un soplo sistólico en punta, o sea, en el foco Sí. mitral, que interpreto que por ser sistólico y estar en punta, podríamos haber puesto que tiene o no irradiaciones, presumo que es, o planteo clínicamente que es una insuficiencia mitral, Ahí ¿sí? está. Que probablemente en el contexto de una dilatación, porque ya lo analizaste en el miocardio en específico, es por dilatación del anillo, pero todos esos elementos los vas a confirmar con el ecocardiograma. ¿Sí? Sí, excelente. Bien. Y a nivel del pericardio estoy de acuerdo, no hay roce, o sea, clínicamente no hay elementos que me orienten a que tiene una alteración a nivel pericárdica. Y a nivel arterial y venoso hay que describir. Del arterial me parece que lo armaron bastante bien. Uno piensa que tiene una cifra de... No hay soplos a nivel de ningún territorio arterial que se los haya descrito, ¿sí? Pero lo que tienen es una cifra elevada de presión arterial, ¿tá? Que es una elevación sistodiastólica, pues tiene 180-100 o 180-110, ¿sí? En el contexto de un paciente con hipertensión arterial crónica, ¿sí? Que planteo que puedo hasta avanzar un poquito más y decir que planteo que en este contexto es una hipertensión arterial primaria en alguien que ya tenía el diagnóstico previo. ¿Ah? ¿Alguna duda? Bien, una consulta. Sí, en cuanto a la cronicidad, o sea, al tiempo de evolución, así es sistólica o diastólica, anterógrado, retrógrado, el perfil hemodinámico del paciente, ¿eso lo podemos incluir en cuanto estamos escribiendo la clasificación de la insuficiencia? Perfecto. Insuficiencia cardíaca, porque acuérdense que insuficiencias hay muchos. Si ustedes ponen solo insuficiencia, no sé lo que me están hablando. Es Bueno, sí, insuficiencia pero... cardíaca. No, digo, ¿saben por qué? Esto no lo digo de pesada, lo digo porque si ustedes en el ENCAR están escribiendo y pones insuficiencia solo, para mí está mal, porque no sé de qué me estás hablando. Puede ser insuficiencia patocítica, insuficiencia respiratoria, ¿sí? Insuficiencia tricupidia. Acuérdense que ustedes, esto es una prueba que tienen que demostrar conocimiento, que se demuestra conocimiento con lo que uno escribe, y queda preso de sus palabras, ¿no? Y esclavo de sus acciones. Entonces, acuérdense que tienen que ser muy prolijos a la hora de escribir, porque si no, si vos me pones insuficiencia, yo entiendo que vos quisiste poner insuficiencia cardíaca, pero no lo escribiste, y lo que no está escrito no está. ¿Tá? No es como un encuentro que yo te puedo preguntar, ¿pero qué tipo de insuficiencia es? Y vos me contabas, sí, cardíaca, obvio. ¿Sí? Lo insisto con esto igual que las abreviaturas, porque después ponen eco, toque, cat, mat, ut, eso en un escrito, ¿tá? En un escrito uno tiene que escribir todo. Eco no sé qué es, no sé si es una ecografía, un ecocardiograma, un ecodoppler de vaso de cuello, ¿sí? Acostúmbrense a escribir todo. Dicho esto, que no piensen que soy una pesada, porque lo soy, pero lo insisto, si vos y yo pongo eco y vos ponés ecocardiograma, a mí yo tengo el punto y vos no, ¿también? Sigo. Sí, profe, entiendo perfectamente. Voy a ver si puedo reformular mejor la pregunta. Bien. Hay varios tipos de formas de clasificar la insuficiencia cardíaca, entonces a mí me gustaría saber cuáles tienen más jerarquía y cuáles tienen más como prioridad Bien. a la hora de hablar del diagnóstico clínico. Entonces, Perfecto, si siendo todas. que ponerle la FEBI, sé que no lo puedo clasificar porque no tengo el estudio, o sea, no tengo la cuantificación de la FEBI, pero sí clínicamente puedo clasificarla de otras formas, como con el perfil hemodinámico, con si es aguda o crónica. Crónica lo tiendo más a pensar porque ya tiene cambios estructurales, ya tiene el choque de punta desplazado, descendido. Entonces, te quería preguntar, ¿qué jerarquizarías tú si estuvieses en el momento de la prueba? Perfecto. ¿De acuerdo? ¿María es la que está hablando? Sí. Bien. María, perfecto, las apreciaciones que estás haciendo tenés que escribir todo lo que puedas, ¿sí?
En este caso, en el perfil hemodinámico, en principio es un húmedo caliente, no tiene elementos de bajo gasto, ¿sí? Y tiene crepitantes, ¿sí? Entonces el perfil hemodinámico es correcto. ¿Tá? En lo que tiene que ver con anterógrado o retrógrado, en principio no tiene falla anterógrada, ¿sí? Si es aguda o crónica, lo que tú estás diciendo es totalmente de acuerdo contigo. Probablemente es una crónica que en este momento tiene elementos de descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca que es crónica, ¿sí? La otra es que me podés decir, bueno, este es el debut de una insuficiencia cardíaca, en el que entiendo que, como tiene elementos estructurales, ¿tá? Como tú lo estás planteando, probablemente sea una crónica y que está agudizada, pero en este contexto tomamos por primera vez contacto con el paciente y lo asumimos como que es el debut, porque además no tenía tratamiento previo, ¿sí? Pero todo eso lo escribís como lo estás relatando y es correcto. Bien, muchas No gracias. hay una más. En insuficiencia cardíaca, como hay tantas clasificaciones, pero para decir lo mismo, es como ponerle el nombre y todos los apellidos. ¿Tá? Clasificaciones hay varias, en lo que tiene que ver con la fracción de eyección, en este momento no vas a poder avanzar mucho, entonces no vas a poder decirme cuál es, y que lo vas a poner con el ecocardiograma, ¿tá? Pero estoy de acuerdo, que todo lo que tú puedas hacer de apreciaciones clínicas, escribiéndolo como lo referiste, es totalmente de acuerdo y correcto. No hay una más importante, son todas complementarias. Notable. Agustina. Sí, Que tiene a la mí mano me queda levantada. la duda siempre cuando encaro estas historias, por ejemplo, ¿qué poner como diagnóstico? Porque, por ejemplo, puede ser debut de insuficiencia cardíaca crónica o insuficiencia cardíaca crónica descompensada o agudizada, y como que me mezclo con los conceptos. Si es descompensada, lo mismo que agudizada, si hay que poner insuficiencia cardíaca aguda sobre una crónica, como que me cuesta mucho definir cuál es el mejor concepto. Perfecto. El diagnóstico acá es de insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? El Crónica agudo o el descompensada. crónico, bueno, por eso, porque el agudo o el crónico es algo que no te aporta demasiado, porque no te hace conceptualizar nada, ¿se entiende? Capaz que es mucho más fácil si yo te digo que tiene una rotura de la válvula, y ahí te expresás con la insuficiencia cardíaca aguda, con bajo gasto. Pero en estas historias es una insuficiencia cardíaca probablemente crónica y que se encuentra descompensada o agudizada en el contexto de alguien que, como vamos a analizar, puede tener varias causas de descompensación. Entonces no te compliques tanto. Conceptualiza cada uno de los ítems y referilos. Está bien. Entonces ponemos insuficiencia cardíaca descompensada, probablemente crónica por tener una patología estructural, y agudizada por el hecho de presentarse con síntomas. Bien. Correcto. Y además tenés causas, tenés elementos, hechos clínicos de descompensación, ¿tá? Como es el reflujo patuyular, y no tiene R3, pero bueno, está taquicárdico, tiene crepitantes. Eso te iba a preguntar, profe. ¿Los crepitantes y basales son elementos de descompensación de...? No, lo que pasa es que acá izquierdo tienen la también? mitad inferior. O sea, uno puede tener... el concepto ahora fue migrando un poco. La descompensación, lo que sella la descompensación es el tercer ruido, ¿sí? Pero dos crepitantes bibasales, en principio uno no dice que está descompensado, está húmedo, ¿sí? Por eso les digo que el concepto de lo que antes decíamos florido, en descompensación, a veces uno parece, no tiene crepitantes y uno le hace un eco pulmonar y está lleno de líneas B. Entonces puede decir, ¿está descompensado o no está descompensado? Más que descompensado o no descompensable, ¿está húmedo o no está húmedo? ¿Sí? Es como el concepto que uno tiene que manejar, más allá de la palabra descompensado y lo que quiere decir. ¿Se entiende? Digo para la práctica clínica. Más Sí, allá de perfecto. esto, acá tenemos elementos de descompensación, y si vos estás con el R3, tenés ingurgitación, reflujo, crepitantes, eso es un paciente que está descompensado clínicamente. Más allá de dónde, la altura en que le lleguen los crepitantes. Y con ¿Quedó? respecto a la FEBI, podemos decir que
probablemente tiene una FEBI reducida, a confirmar con el ecocardiograma, no. No, Está. no es correcto, porque probablemente, ¿por qué? Porque es por más frecuencia o por... Porque tiene no, elementos distólicos. no, No, no porque está. tú podrías tener este mismo paciente y tener una FEBI preservada. Acuérdense que la clasificación con FEBI es el valor de la FEBI. Probablemente tenga una FEBI descendida, probablemente. Pero no es correcto adelantarnos que clínicamente tenga una FEBI preservada. Acuérdense que es FEBI reducida, FEBI intermedia, ¿sí? FEBI preservado, FEBI recuperada. Esa es la última clasificación. Porque este mismo paciente podría tener una descompensación y tener una FEBI recuperada, porque ya no es este caso en particular, pues si hace un año que le hicieron el diagnóstico, empezó con el tratamiento, recuperó y se descompensó, o sea, ojo con eso. La FEBI se mide con la FEBI. Clínicamente no puedo hacer presunciones. Discúlpame, profe, ¿en dónde puedo leer la nueva clasificación de la FEBI? Porque yo 2021, tenía la la última reducida y la conservada nomás. preservada y reducida, por eso, en el último Ah. consenso de insuficiencia cardíaca 2021 y 2022 de la AJA y de la Sociedad Europea maneja esos conceptos. El 2019 traía antes decíamos reducida, levemente reducida, ahora es intermedia. La intermedia es levemente reducida. Esto se cambió en el concepto que en la intermedia, entre 40 y 50, uno le quedaba ahí, y la realidad es que lo que se trata de hacer es que vos te quedes con el concepto de que es más tirando hacia la reducida que hacia la preservada. ¿Se escuchó? Sí, gracias, la voy a buscar. De nada. Bien, seguimos entonces. ¿Alguna duda hasta acá del diagnóstico? Agustina, que sigue con la mano levantada, no sé si es que seguís o... Ah, no, perdón. Bueno, ¿y cuál es la causa de descompensación de este paciente? La Yo en segunda este pregunta caso que hicieron. puse, en este paciente que tiene un mal control de su cifra de pH, o sea, como que el tratamiento higiénico dietético y farmacológico es el adecuado, me podría plantear una descompensación por crisis hipertensiva, por las cifras, ¿no? A ver, ¿todos plantearon lo mismo? Yo había pensado que quizás tenía que ver con el antecedente de dolor torácico que tiene hace una semana, pero capaz no es por una sola cosa y es más bien multifactorial. Pero pensé que eso podría tener algo que ver con la descompensación que tiene ahora. ¿Pero ahora tiene dolor? No, No. dice que la última semana tiene episodios de dolor torácico opresivo al caminar. Bien. Porque no es Igual, lo Y en, mismo. primero con y en la... cuanto a lo metabólico, que tiene las glicemias no están bien, digamos, igual aunque esté en tratamiento, no podría ser. Bueno, una hiperglicemia no descompensa una insuficiencia cardíaca, ¿no? Tener 2 de glicemia habitual no es una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Por frecuencia lo que hay que preguntar primero es la dieta y el medicamento, si cumple bien el medicamento, si cumple bien con la dieta. Yo puse que el mecanismo en realidad era multifactorial, que no podemos olvidarnos de la isquemia en realidad por frecuencia y además por lo que mencionaba el compañero de la aparición del Angor en un paciente que probablemente tenga hipertrofia miocárdica, por ende isquemia también, por los factores de riesgo y menos probablemente las cifras de presión arterial. Y en pacientes mayores nunca hay que olvidarse del distiroidismo en realidad, que no presentan una clínica muy florida y bueno, hay que sospecharlo. Joaquín levantó la mano. No, yo creo que en sí la hipertensión, o sea, ahí te dice que está en tratamiento. Ay, tú sabes, Joaquín, que no te escucho bien. A ver si te acercas al micrófono. Ahora sí. Sí. Que a mí me parece que la causa de compensación de en sí la hipertensión, o sea, que te dice que está en tratamiento, capaz que no, después tendrías que ver por las cifras que tiene, si cambia de tratamiento o no, pero, o sea, con las cifras que tiene, tu causa de compensación es la hipertensión. Después te dice también, o sea, como dijiste vos, la hiperglicemia no te va a descompensar la insuficiencia cardíaca, o sea,
Me parece que después está en todo el tema de tratamiento, de capaz cambiar los tratamientos, porque no está logrando cifras, o sea, cifras objetivos que pretendés en un paciente así, pero creo yo que en sí, por lo que sabemos, tipo el tema del ITMAM y eso, la causa que vos tenés de descompensación, acá es la hipertensión. Bien. Están diciendo varias cosas bien y varias cosas ahí que quedan medio entreveradas. Una cosa es el diagnóstico etiológico y otra cosa es la causa de descompensación. ¿Tá? Entonces, como tú bien traías el ITMAM, en realidad lo que sirve es una mnemotecnia, no se la tienen que aprender si no les sirve, pero la idea es ir recorriendo diferentes cosas que tienen que ver con posibles causas de descompensación de una insuficiencia cardíaca. Las cifras elevadas de presión arterial en alguien que tiene un tratamiento X, pero que no logra un control y que ahora está con un ascenso cisto-diastólico, ¿podría ser una causa de descompensación? Sí. Una transgresión dietética en alguien que no sé si la cumple o no la cumple, si tiene 2 de glicemia, por lo menos esa dieta no la está cumpliendo, más allá de lo farmacológico además, ¿no? Que posiblemente vos podés cumplir y si no, las diabetes solo se tratarían con dieta. Así que podría ser una causa de descompensación que haya habido en estos días una transgresión alimentaria, ¿tá? Puede ser, también. Este paciente tiene historia de dolor torácico, entonces, esperen un poquito, voy a cerrar el WhatsApp porque, esperen, cacho. Si no, vamos a estar el tintín. Este paciente tiene historia de dolor torácico. ¿Puede tener en este momento un síndrome coronario agudo? No tiene dolor, pero sí ha tenido estos episodios de dolor y es una mujer. Acuérdense que la cardiopatía isquémica en la mujer a veces tiene algunos episodios que son silentes, ¿sí? Y es diabética. Y es una diabética. Entonces, ¿puede haber tenido un evento isquémico que descompensó una insuficiencia cardíaca? Puede ser. ¿Puede haber tenido un evento embólico como otra causa de descompensación, un tromboembolismo pulmonar? Y bueno, es feriante, o sea, se supone que está en actividad, no dice que estuvo en un reposo, no tiene edema simétrico en los miembros inferiores, o sea, no tiene elementos, no la operaron recién, no le pusieron tromboprofilaxis, quiere decir, no tengo elementos clínicos que me hagan sospechar que tiene una embolia pulmonar, si bien perfectamente podría tener un TEP crónico en el contexto de estos pacientes, ¿sí? Lo otro es la tiroides, es verdad, si este paciente, por ejemplo, tiene un hipertiroidismo, el distiroidismo en el anciano puede, a los 60 años es un poco más difícil, pero bueno, está taquicárdica, podría ser una crisis tirotóxica. Bueno, abiertamente acuérdense que solo por la crisis tirotóxica per se, el gasto es distinto, ¿sí? En esta puede ser que esté más taquicárdica porque no tiene un buen control de las hormonas tiroideas y podría haber descompensado por frecuencia y que se manifieste como si fuera una taquimiopatía. ¿Tá? Quiero decirles con esto que ustedes van pensando, ¿sí? No tiene nada infeccioso, o sea, no tiene fiebre, no tiene una historia infecciosa para plantear que pueda haber descompensado. Digo por las causas más frecuentes de descompensación y lo otro que sea el debut en alguien que está virgen de tratamiento, porque esta paciente en principio no tiene ningún fármaco que en cierta manera sirva para ni control de los síntomas ni modificar la evolución de la enfermedad. Entonces, capaz que no hay una única causa. Si ustedes me apuran, diría, bueno, puede ser las cifras elevadas de presión arterial y que tenga un evento isquémico intercurrente en alguien que no tiene medicación. O sea, el poner multifactorial conceptualmente implica eso, tratar de ver todas, ¿sí? Y no hay una única probablemente segura, porque capaz que no fue solo la cifra de presión arterial, en que tiene 15, 16 y ahora tiene 17, tampoco es que tenés 250 de sistólica. ¿Tá? Entonces, es como correcto todo lo que fueron poniendo, hay que puntearlo de esa manera, puntualizar todas las posibles causas. ¿Tá? Como no va a un tratamiento específico, sino el abordaje fisiopatológico, conceptualmente es eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. ¿Alguna duda de lo que dije hasta ahora? O sea que acá dentro de causa de descompensación no hay una única que podamos decir 100%, sí hacer un análisis de todas las posibles. ¿Está bien? Sí, perfecto.
¿Y cuál es el diagnóstico etiológico de esta cardiopatía, de esta insuficiencia cardíaca? Yo puse, dado el episodio anginoso típico de la última semana y por epidemiología me planteo isquémico, teniendo en cuenta que estoy frente a un paciente hipertenso y diabético obeso con mal control metabólico. Bien. Aparentemente. No porque tiene la glicemia. No tengo la hemoglobina glicosilada. Una consulta. Sí. En pos de todo lo de respuesta corta, ¿no se puede poner simplemente isquémico hipertensiva? Hay que justificar todo como, o sea, justificarlo. No te entiendo la pregunta. Que te están preguntando cuál es la etiología. ¿Podés responder la etiología solo o tenés que...? Bueno, ahí no dice justifique. Vos me podés decir, yo pongo isquémico, etiología isquémica está bien, y bueno, yo qué sé, yo si tuviera que corregir y vos me pones etiología isquémica y otro me lo justifica y te tengo que poner un punto y otro punto, hay que ver cómo corrige el tribunal. Eso lo tienen que preguntar al tribunal. Me parece que lo importante para ustedes no es tanto el punto ahora de discutir en el entrenamiento para hacer los encares. Tienen que hacer el ejercicio porque yo capaz que la prueba te pregunto justifique, capaz que otro no, capaz que te pone cuáles son las más probables, explique por qué. Entonces, hagan el ejercicio de justificar y hacer todo lo más completo posible. ¿Tá? Dentro del diagnóstico etiológico, estoy de acuerdo con ¿por quién habló? Pilar, era, creo. Por frecuencia, ¿cuál es la etiología más frecuente de la insuficiencia cardíaca? Isquémica. La isquémica. ¿Tá? Por frecuencia, en una paciente que es hipertensa, que es diabética, que es fumadora, que es obesa, o sea, tiene factores de riesgo vascular que la hacen con mayor riesgo de cardiopatía isquémica. ¿Tá? Y además, apoyado en esto, es una paciente que tiene un dolor torácico opresivo retroesternal, ¿tá? Que parece un angor típico, camino y cede con el reposo. Entonces, en un paciente de estas características, la cardiopatía, la etiología isquémica es la primera. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda por frecuencia? Y bueno, en alguien hipertenso, que además tiene un mal control, es la hipertensiva, la segunda causa más frecuente etiológico de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Después viene el grupo de las miocardiopatías, las valvulopatías y demás. O sea que creo que en primer lugar, el primer en esta paciente, primero, segundo y tercero, es la isquémica, pero bueno, es alguien hipertenso y que tiene mal control, la hipertensiva está, y después estarían el resto de las otras causas. ¿Está? Una consulta. Sí. Con esta paciente en realidad tiene de larga data, que menciona la hipertensión, y no tenemos, si bien hay factores de riesgo cardiovasculares, pero no se menciona nunca, por ejemplo, un antecedente isquémico. ¿Toma un poco más de peso la etiología hipertensiva? No. No, porque hipertenso, en la cardiopatía isquémica la mayoría son hipertensos. Si no, no tendrías, o sea, el antecedente, si vos tenés el antecedente del infarto hace 4 años con revascularización, ahí ya sabés que la etiología es isquémica. Pero que no tengas el antecedente con alguien que tiene Angor, con insuficiencia cardíaca, es isquémico. O sea, hay que ver, después vos haces, bueno, ahora después me van a decir cómo estudiarlo, si haces un estudio funcional o haces un cateterismo y no tiene lesiones, bueno, ahí ya resta, pero si no está estudiado, hasta demostración de lo contrario, la etiología es isquémica. Dale, gracias. Disculpa, una pregunta. Como es la pregunta de etiología, y por el tiempo cómo se presenta, la disnea y todo eso, no es hipertensiva antes, porque no es que sea después la isquemia, por eso te pregunto para conocer, no sabes. Es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque viste que los pacientes, primero los pacientes hasta que no se sienten muy mal no consultan. Probablemente si vos rascás, hace 3 semanas que tiene disnea, pero capaz que hace un año, en la feria le costaba un poco más llevar los cajones, o sea, esta es una foto, de alguna manera hay que trabajar sobre una historia, ¿no? Yo estoy segura que este paciente no empezó hace 3 semanas, debe haber empezado hace mucho más, ¿sí? La vida real hace que después uno empieza a rascar y se da cuenta, sí, bueno, en realidad yo antes caminaba 10 cuadras con los cajones, ahora me ayuda mi esposo, o sea. Sí, es sobre todo por la palabra etiología, ¿no? Como cuál es el... Eso es lo que... Claro, perfecto. No te cambia. O sea, el diagnóstico etiológico en la insuficiencia cardíaca en este caso es la cardiopatía isquémica seguro. Estoy segura, si después no lo es, no lo es. Y es hipertensiva, igual la control de presión la vas a tener igual,
pero ahí porque se lleva, es como la alcohólica, ¿tá? Si es hipertensa, tiene infarto y toma 20 litros de vino por día, ¿cuál es la etiología? Y yo qué sé, pero bueno, al vino se lo voy a sacar y la isquemia la tengo que estudiar. Perfecto. Bien, ¿y cuál sería el abordaje en la emergencia? Acuérdense que la historia del internado siempre ha sido las primeras horas, pero bueno, vamos a tocar algunos puntos para que el encare sea como más rico. ¿Cuál es el tratamiento del paciente? ¿Cuál es el abordaje en la emergencia? Yo puse que ingresaba a la reanima porque es impotencia. Que ingresaba a la... Reanimación. Ay, pero no le pongo reanima, o sea, el área de reanima no, área de reanimación. ¿Pero el reanima qué es? El EMSO, en el clínica, o sea. EMSO es en el clínicas. Sí. El EMSO no existe en el Hospital Maciel, en el Pater, en el Provincial. Sí. Área de reanimación. Es. Un Ahí área de está. reanimación, un área de estabilización. Ahí Chiquilitos, acostúmbrense a hablar en neutro, lenguaje neutro. Bien. La pondría en reposo a 45 grados. Inicialmente le hago la suspensión de la vía oral, ¿sí? Bueno, monitorización continua automática de la presión arterial, electrocardiográfica y saturación de pulso, ¿no? Le realizo Sí, igual- monitorización automática no se dice, se dice monitorización continua. Continua, sí. Electrocardiograma, le realizo. Le pongo una vía venosa periférica, y por ahí le voy a sacar paraclínica, ¿sí? Y voy a iniciar, en vistas al tratamiento, o sea, un tratamiento deplectivo. ¿Está? Lo que voy a hacer, porque esta paciente, El tratamiento viene después. Acá es todo el abordaje en la emergencia, que el concepto es que es un paciente que por supuesto no se puede hacer un tratamiento ambulatorio, ni se va a ir de alta, está bien en un área de reanimación, un área de estabilización. ¿Y por qué no se queda, no se asiste sentado en un consultorio o sentado en un sillón? Porque es un paciente dinámico que hay que estar controlando. A mí me queda la duda, ¿por qué le suspendemos la vía oral? Bien. ¿Alguien le quiere contestar a la compañera? Les voy a decir dos cosas. La primera, recuerden que cuando uno suspende la vía oral en algún momento hay que retomarla. Les digo porque les va a pasar en algún momento que la gente queda 2 días y como alguien le suspendió la vía oral de inicio y después nadie se la volvió a poner. En este caso, en los pacientes que están inestables, ¿sí? Como es este caso, que es un paciente que puede ser dinámico, que además está saturando 93, probablemente llegue una mascarita de oxígeno, no le va a dar de comer y saco y pongo, y está en las primeras horas, ¿tá? Ese paciente se suspende transitoriamente la vía oral. La palabra transitorio tiene que estar, ¿sí? En el entendido que no es que quiere decir que no pueda tomar un sorbo de agua o que no pueda tomar medicación vía oral, pero en este paciente en particular, ponerle que, bueno, se suspende transitoriamente las primeras horas hasta que podamos hacer los primeros abordajes terapéuticos. No es un paciente que esté para ventilar, no es un paciente que esté contraindicado el uso de la vía oral, pero quizás si es la hora del almuerzo no le vamos a dar milanesa con papa frita para que coma. Digo, el concepto es como ese. La suspensión es transitoria, pero no quiere decir que esté suspendida la vía oral para el líquido si tiene que tomar un sorbo de agua para tomar medicación. ¿Está? Bien. Y esto les digo de la mano de, acuérdense que a la gente se les suspende la vía oral, pero después se la retoma. ¿Está? Esto punto 1. Lo otro, el área de reanimación o estabilización, estoy de acuerdo, en las primeras horas y después, como todo paciente en emergencia, es un paciente dinámico y que vamos a ir modificándolo según la evolución clínica. ¿Está? La monitorización electrocardiográfica continua, la monitorización de la presión arterial en forma no invasiva, ¿sí? Eso también. Acuérdense, en el CTI hay monitorización invasiva de la presión arterial, no es el caso de este paciente, ¿sí? Lo otro que le vamos a poner es una saturación de oxígeno en alguien que ya está saturando 93, ¿sí? Y que esas son las primeras horas. ¿Le van a poner sonda vesical o no? No. No, en principio no. No, pero haría control de la diuresis. Ah, bien. Conceptualmente no precisa.
la gente te va a decir, ay, no, yo quiero paciente, me levanto. No, no se va a levantar, pero hay que poner la chat. Hay que tratar de evitar la sonda vesical cuando no sea 100% necesaria. Digo esto porque siempre la sonda vesical es una maniobra que además es molesta. No sé si alguien de este Zoom, de los 248 que están acá, le pusieron alguna sonda alguna vez. No es un sublime, ni agradable. Más allá de eso, además, no está exenta de complicaciones que tienen que ver con lo infeccioso y demás. Así que en principio no está indicada una sonda vesical. ¿Tá? ¿Le van a poner oxígeno o no le van a poner oxígeno? Sí, porque está saturando Sí, después está 93. saturando 93. Yo leí en la guía que si no saturaba menos de 90 no se le daba oxigenoterapia. Eso no es así, ¿no? Bueno, O sea, al bien. menos acá en Uruguay. Está. El oxígeno, todo paciente con insuficiencia cardíaca descompensada no lleva oxígeno. Hay algunas guías que ponen 90, otras ponen 94. Quiere decir que las primeras horas uno piensa con el tratamiento deplectivo, ¿sí? Y esas primeras horas poner oxígeno es correcto para llegar a una saturación por encima de 94. ¿Tá? Pero no es que el 100% de los pacientes con insuficiencia cardíaca precisen el oxígeno como necesario 100%. ¿Escucharon? ¿Se me fueron? Sí, sí, estamos Ah, escuchando. bien, Sí, bien, está perfecto. bien, porque como no Faltó el ¿Podría hemoglucotest. ponerle una cánula nasal? ¿Cómo? Una cánula nasal, 2 y 3 minutos. Perfecto. O una flujo libre o una cánula nasal. Correcto. Pero una consulta, yo en realidad, tipo, no tengo el dióxido de carbono, pero es bronquítica crónica y fumadora intensa. No sé si se Uno plantea no hacerlo. presume, no. En los pacientes que, no todos los fumadores, ¿tá? Que nunca tienen una espirometría, uno no asume que son retencionistas. En las primeras horas, si le pones una máscara de flujo libre, no va a pasar absolutamente nada. Y ahora tampoco le voy a hacer una gasometría. Así que si vos le pones unas horas de oxígeno en máscara de flujo libre, no pasa nada. Distinto que es un EPOC conocido, que es un retencionista, que tiene clínica de hipercapnia, ahí sí. Pero si no, no pasa, no asumo que son todos retencionistas los fumadores. Bien. En esos casos, en el caso de un retencionista, sería directamente vamos a la máscara de flujo controlado, ¿no? No le ponemos cánula nasal ni nada de eso. Perfecto, se va a una máscara de flujo controlado, pero la cánula es flujo libre. ¿Sí? Perfecto. ¿Están ahí? ¿Cómo me juega la Sí, copa? sí. ¿Están ahí? Sí, sí. Perfecto. Está. ¿Podríamos arrancar con la furosemide por la parte deflectiva para mejorar la disnea, dado que está todo hematizado y decimos que es por la insuficiencia cardíaca? Pasa que esa es la pregunta 6. Sí, es que es Claro. la pregunta siguiente, pero es correcto. Sí, el tratamiento es el diurético de gasa del tipo del furosemide, de acuerdo. Bueno, o sea que el abordaje en la emergencia estamos de acuerdo que es ahí, y después vemos. ¿Qué estudios solicitarían en la emergencia y cuál es el diferido y qué esperan encontrar? En la emergencia podés sacar, bueno, cuando le pones la vía venosa periférica, un hemograma, ¿sí? Podés encontrar anemia, que no espero que tenga, pero bueno, vas a ver, y la leucocitosis, ¿no? Por alguna infección. Después la ASO, la CREA y el iono en vistas al tratamiento y a la repercusión de Azoemia, creatininemia y azoemia, creatininemia y ionograma en vistas al tratamiento y a la repercusión de órgano blanco, la glicemia, las troponinas, la curva de troponinas. Es una hipertensa, diabética y obesa, el electrocardiograma en 12 derivaciones, y después una radiografía de tórax para ver la redistribución del flujo vertical periliar, edema intersticial y alveolar en alas de mariposa, porque ella no tiene, o sea, está solamente un tercio bivasal, y descartás algún foco de consolidación inhomogéneo con broncograma aéreo. Eso en la emergencia. Hablaron de qué era lo que podemos encontrar en el electrocardiograma. Ahí en el electro lo que podemos ver, puede haber una cardiomegalia con un índice de Sokolov aumentado por hipertensión. Sí, ahí sí espero encontrar un ritmo regular, sinusal, y un índice de Sokolov que sería mayor a 35.
acá tienen que dividir, chiquilines, cuáles son los estudios para confirmar diagnóstico, cuáles estudios para confirmar la causa de descompensación, cuáles son los estudios en vistas al tratamiento. Digo, ordénense porque si no es como una lista de súper en el cual van tintando todo. En lo que tiene que ver, empiezo de arriba para abajo, tienen un paciente que plantearon una insuficiencia cardíaca, estoy de acuerdo que lo que prima es solicitar un ecocardiograma, ¿sí? El tema es que si hay disponibilidad, no es una emergencia, o sea, si son las 3 de la mañana, nadie va a venir a hacerles un ecocardiograma en forma emergente, ¿sí? Pues no es una emergencia, no tiene disfunción valvular, ni tiene un derrame pericárdico, un taponamiento para plantear que tiene que ser un ecocardiograma de emergencia, pero sí conceptualmente lo estructural lo tienen que de alguna manera definir y es el ecocardiograma en principio de elección para hacer diagnóstico estructural. Entonces ahí tienen que mencionar el ecocardiograma, ¿sí? Que va a medir que va a ver las cavidades, que va a ver las válvulas, que va a ver el pericardio y que además va a medir y cuantificar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Disculpa, ¿y el eco, lo tendrías que pedir ahora o sacarlo de ahí, de cómo está, y después pedirlo? Yo lo pensé como pedirlo en diferido. Por O sea, eso en diferido en el sentido de, primero de sacarlo de la parte congestiva. ¿De la parte qué? O sea, de cómo está ahora congestivo, digo. Pero no te cambian nada, que el ecocardiograma, no importa si está congestivo o no está congestivo. El concepto del ecocardiograma es que te va a apoyar el diagnóstico, ¿sí? Y sobre todo te va a cuantificar y te va a categorizar la fracción de eyección ventricular. Lo que a veces cambia es un poco la fe si el paciente está muy taquicárdico, ¿sí? De cualquier manera, lo que quiero es el concepto de que dividan los capítulos de los estudios para poder organizarse. Estoy de acuerdo que si son las 3 de la mañana, el ecocardiograma no te va a cambiar demasiado, y el tratamiento en las primeras horas va a ser el mismo. ¿Tá? Por eso les digo que hagan capítulos. El electrocardiograma sí, es un paciente que está taquicárdico, ¿sí? Que presumo que tiene un ritmo que es regular y que probablemente sea sinusal. ¿Tá? ¿Qué otras cosas puedo ver? Puedo ver en un paciente hipertenso elementos de hipertrofia ventricular izquierda, y eso con el índice de Sokolov. ¿Tá? La cardiomegalia no se ve electrocardiográficamente. No sé, alguien dijo cardiomegalia, eso no. Lo que puede haber es una dilatación de cavidades, ¿sí? Va a que ver la onda P, si es bifásica, ¿tá? Y si hay trastornos en la conducción ventricular y cuánto mide el QRS. ¿Tá? Eso es para lo que sirve el electrocardiograma. Y si hay trastornos de la repolarización en el contexto de alguien que tenía ANGOR las semanas anteriores. ¿Tá? Lo que tiene que ver con la troponina a veces es complejo. En el paciente que tiene ANGOR tiene indicación de troponina. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada no tienen indicación de troponinas. ¿Por qué? Porque las troponinas en el contexto de insuficiencia cardíaca descompensada puede dar elevadas, ¿sí? Y eso porque es daño miocárdico y no quiere decir exactamente que eso que sea isquémico. Entonces lo que a veces pasa es que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que no tienen historia de ANGOR, que están congestivos, les ponen troponinas, dan positivas, que lo van a mandar a cateterismo, en alguien que no tiene daño y que es una insuficiencia cardíaca de probable etiología alcohólica, no sé. ¿Tá? Entonces, ojo con la solicitud en este caso, que en alguien que tiene ANGOR sí están indicadas, pero no están indicadas siempre. ¿Quedó claro la idea de las troponinas? Sí. Bien. Lo otro importante en las primeras horas, que en alguien que no tiene diagnóstico, ¿sí? Y sobre todo tiene criterio pronóstico, es el ProBNP. ¿Tá? Que un ProBNP negativo, lo que tiene es un alto valor predictivo en negativo, un ProBNP bajo aleja el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Probablemente no sea bajo, obviamente, pues seguro que tienen, pero el ProBNP además mayor a 1000 es de mal pronóstico, y sirve además para el seguimiento. ¿Tá? En cuanto al resto de la paraclínica, el hemograma estoy de acuerdo para ver si tiene anemia. Una anemia severa puede ser causa de descompensación, de insuficiencia cardíaca. La leucocitosis a veces puede dar una leucocitosis algo elevada y no necesariamente una leucocitosis elevada es en el contexto de una infección, ¿sí? Y lo otro que tienen que ver es el tema del valor de las plaquetas. ¿Tá?
El ionograma estoy de acuerdo, en la insuficiencia cardíaca hay mayor incidencia de hiponatremia, por ejemplo, y hay que despistarla, y el potasio como otro elemento que nos importa a la hora de evaluar el tratamiento. La función renal también es importante en vistas al tratamiento y al seguimiento. Recuerden que puede haber síndrome cardiorrenal tipo 1 o 2, en el paciente que tiene ya, acuérdense que la enfermedad renal crónica se puede dar, tiene muchas veces, comparte los factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Y a veces hay agudización en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca daña el riñón y el riñón daña y genera también insuficiencia cardíaca. ¿Me explicó? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Lo otro que espérate que me perdí, que estuvieron hablando. Azoemia, creatininemia, la glicemia, estoy de acuerdo, en alguien que no está en ayuna, además, pero. Y el ProBNP hablamos, la Crasis también, ahí dice conexión inestable, espero que me estén escuchando. Y en las primeras horas, esos serían los estudios de mayor. Y la radiografía de tórax. Lo que tengo para complementarles la radiografía de tórax, que acostúmbrense que en todos los pacientes, además de elementos, el índice cardiotorácico, la redistribución del flujo, que estuvieron hablando, acuérdense que todo paciente fumador en la placa de tórax despistamos que no tenga un cáncer broncopulmonar. Lo otro que podría tener este paciente con insuficiencia cardíaca es derrame pleural. ¿Cuál es más frecuente, el derrame pleural izquierdo o derecho en el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada? ¿No es bilateral lo más frecuente? Derecho. El derecho. Derecho. Puede ser bilateral, pero es más frecuente a derecho que a izquierdo. ¿Sí? Una consulta, esta paciente que no tiene, o sea, si no tiene Angor ahora, te cuenta una historia, igual le pedís troponinas. Bueno, este paciente, por eso les digo que la troponina acá es un meterse el dedo dentro del ojo, ¿tá? Porque ahora, si este paciente no tiene una troponina positiva, pero está sin Angor y el electrocardiograma no tiene un supradesnivel del ST, la voy a estudiar, pero en diferido, ¿sí? O sea, a veces en este paciente, distintos que tenga Angor, ¿tá? Y que esté en este momento, en todo este contexto, con dolor en el pecho. Esta paciente tuvo dolor hace una semana, o hace 10 días, o hace 2 meses, o sea, tiene un Angor estable de muchas semanas, la troponina acá puede ser complicada. O sea, Algunos le van a pedir y otros no. Lo que quiero lo- decir es que actuar en consecuencia de esa troponina hay que tener cuidado. Lo que te cambia es si le haces la cineangiografía ahora o después, ¿no? Exacto. Ok, Exacto. entiendo. Gracias. Exacto. Si no tiene superdesnivel del ST y está sin Angor, este paciente ahora no tiene que irse a cateterismo. Este paciente en el contexto de insuficiencia cardíaca descompensada que tienen Angor, ¿tá? Y el Angor que con tratamiento médico no cede, ese paciente va a cateterismo. Digo por eso, porque esto ya es una sutileza, pero es importante. El tema de la troponina es un gran problema. Acá. Una consulta, pues en la guía había visto que también el perfil tiroideo de la función hepática, en el caso de la función hepática te sirve para valorar el pronóstico y por el perfil tiroideo para descartar otros diagnósticos o que puedan estar enmascarando la insuficiencia cardíaca. No sé si lo planteo acá, primeros estudios en emergencia o más en diferido. Bien, el perfil tiroideo de emergencia no sale, salvo que llames, ruegues y vendas a tu familia, al laboratorio más o menos, y le ruegas por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Si no, no es una emergencia, salvo que tengas un coma mixedematoso, una crisis tirotóxica, algo así que le supliques, porque son kits y tratan de juntar, tengo el WhatsApp, incendio, lo apago y vuelve, lo apago y vuelve. Pero el hepatograma sí, acá tampoco te cambia demasiado, podés tener elementos de colestasis que está vinculado a la falla cardíaca, no te va a cambiar demasiado, pero es un examen que se puede pedir en el contexto de la emergencia. El perfil lipídico te importa, pero en la emergencia no sale, no hay colesterol de urgencia. Bien.
la función tiroidea es lo mismo, salvo situaciones puntuales, que lo saques hoy o mañana de mañana es exactamente lo mismo. No es un estudio de emergencia, salvo eso que les digo. Si yo les pongo una crisis tirotóxica y ahí te pido que me lo pidas. Si el laboratorio no lo hace, es un problema del laboratorio. En este caso en particular, no sería 100% necesario. Lo que no quiere Bien, decir que es mejor no sea plantearlo importante. entonces. ¿Qué? Perdón. No, que es mejor entonces plantearlo, digamos, en los estudios que serían en diferido, en caso de plantearlos. Mañana Sí. pasado. Si me lo pones que Bien. lo sacaste de la puerta, no es que esté mal, pero te digo conceptualmente, ¿no? No, Te está bien, cuatro, está bien. te doy. Dale, Gracias. de nada. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el tratamiento en la emergencia? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Está. ¿Cuál es el tratamiento? Sí. No, iba a decir la respuesta. Dale. Hacemos lo que dijimos antes. Nos faltó lo del reposo a 45 grados para mejorar la dinámica respiratoria. Y bueno, como este paciente en realidad tiene un fenotipo cálido húmedo, el tratamiento va a ser los diuréticos de asa con furosemide. Vamos a iniciarle en bolo 40 miligramos IV cada 6-8 horas y luego vamos a ajustar de acuerdo a la diuresis y a la respuesta clínica. Y bueno, además lo otro es que hay que ver los fármacos que la paciente está tomando. Creo que ella está tomando un calcio antagonista y eso hay que suspenderlo. Y bueno, en realidad yo creo que con eso la PA va a mejorar. Lo otro Bueno, que hay a que ver. hacer son los ajustes de la glicemia de acuerdo al hemoglucotest con insulina cristalina. Bien, ¿están todos de acuerdo? Acá tienen que acordarse Acá que... se realiza el furosemide con control estricto de la presión arterial, de la diuresis y de la natriuresis en las primeras 2 horas. Bien. Vieron que el manejo del diurético, el diurético ha ido y ha vuelto en la insuficiencia cardíaca, o sea, el diurético siempre estuvo, ¿no? Que es el caballito de batalla de la insuficiencia cardíaca. Lo que sí es importante que cada vez más se ha estudiado cómo dar el diurético y cómo controlar la diuresis. Uno da y ajusta en función a la clínica y lo ideal sería poder medir la natriuresis, ¿sí? Y la excreción urinaria de sodio nos permite ir cuantificando y titulando y ajustando la dosis del diurético. ¿Sí? Hay que hacer una primera dosis, que estoy de acuerdo contigo, esa dosis inicial. Recuerden que no es lo mismo un paciente que ya estaba tomando diurético que un paciente que esté virgen de diurético. En este caso es una paciente que no tenía diuréticos, así que le podemos empezar con 40 de diurético de asa del tipo de furosemide y después medir la respuesta clínica de la diuresis y la natriuresis. ¿Sí? En los pacientes en los cuales ya estaban recibiendo diurético hay que duplicar dosis. ¿Está? En lo que tiene que ver con el tema del calcio antagonista, lo que tú decías. La amlodipina es el único calcio antagonista que podría ser utilizado en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En los pacientes que van a ver por ahí que son hipertensos o que tenían cardiopatía isquémica y que estaban con calciantagonistas del tipo del diltiazem o verapamil, eso sí, en los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida hay que suspenderlos. ¿Ah? La amlodipina no está contraindicada, pero no es el tratamiento de elección. Sobre todo porque recuerden que después para la pregunta siguiente que les pregunto cuál es el tratamiento en diferido, probablemente los fármacos que ustedes están planteando que van a poder utilizar y que sí, en el caso de que sea una fracción de eyección reducida, deben utilizar, ahí probablemente mejore el valor de las cifras de presión arterial. ¿Se entiende? Sí, pero entonces cuando el paciente está congestivo, con clínica congestiva, ¿la podemos dejar la amlodipina? Sí, no te cambia. Está, bien. No te cambia. En realidad habitualmente el paciente, por ejemplo, que está con fármacos, los mantenemos. El betabloqueante, en el caso de que el paciente estuviera recibiendo betabloqueante, si está descompensado, lo bajamos, pero no lo suspendemos, salvo que tenga mucho broncoespasmo, que tenga algo que haga que el betabloqueante, antes se sacaba el betabloqueante, se bajaba todos los fármacos. Ahora el paciente que está recibiendo, en principio le bajamos la dosis, pero no lo suspendemos, salvo que tenga, o sea, una indicación de suspensión. ¿Tá?
Lo otro es el tema del manejo de la presión arterial. Recuerden que, salvo que sea una hipotensión sintomática mantenida, el diurético hay que darlo, porque a veces nos pasa que enfermería no da la dosis de diurético porque tiene 16 de presión arterial. Eso conceptualmente es un error, ¿sí? O sea, hay que cuantificar diuresis y hay que medir la presión arterial, pero para suspender una dosis del diurético por la presión tiene que estar bien. Un 160 no me importa. Claro, si tiene 8,4, sí, porque además capaz que ya está con bajo gasto. No es el caso de esta historia en particular. El objetivo es esperen que... El objetivo es hacer el tratamiento diurético y una vez estabilizado el paciente y viendo la respuesta, ahí sí... ay, qué pesadilla me llama. Espérame un poquito. Ahí. ¿Está? Espérenme un poquito. Se me explotó el teléfono. Bueno. ¿Quedó claro el tratamiento en las primeras horas? Sí, yo tengo una duda, pero para la vida, ¿no? Cuando la pones en bomba de infusión continua, que son 100 miligramos, 100 cc, No. después. No. Sí. No. Vieron que la infusión continua versus los bolos no está probado que tenga mejor respuesta. Por lo cual no es que esté indicado. La bomba de infusión continua tiene solo algunas indicaciones precisas, ¿sí? En la resistencia a los diuréticos, cuando es muy difícil el cumplimiento, pero si no, en este paciente no tiene indicado una bomba de infusión continua para la administración del diurético. Bien. ¿Alguien más? Sí, perdón. También dijimos lo del ajuste de la glicemia, ¿no? Bien. Ahí está. Este paciente precisa ajustes de la glicemia, estoy de acuerdo inicialmente con insulina cristalina, probablemente los primeros días cuando esté hospitalizado hay que insulinizarlo y después ver si precisa una pauta de insulinización o puede irse con antidiabéticos orales. Para las primeras horas sí, porque no le voy a iniciar la metformina descompensado, así que las glicemias se ajustan con insulina cristalina según glicemia capilar. Bien, perfecto. Gracias, profe. Bien. Profe, tengo una duda. ¿Por qué este paciente está con amlodipina y no con INECA? Bien, porque alguien le puso, acuérdense que los tratamientos de la hipertensión arterial, los fármacos, el amlodipina es un fármaco que controla bastante bien y no sé por qué. Le pusieron eso, yo habitualmente no lo inicio de prima. ¿El INECA no es mejor para la insuficiencia cardíaca, dado que retrasa la remodelación? Pero este paciente no tenía historia de insuficiencia cardíaca. Este paciente es hipertenso hace muchos años y estaba con amlodipina. Si tú me preguntás, yo ahora no le dejaría la amlodipina y le voy a cambiar a un IECA. Sí, claro que sí. Porque es lo que yo les decía hoy. La amlodipina puede estar en la medida que estuviera por la hipertensión arterial. Ahora que precisa otros fármacos que sé que tienen una mejora en la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca, no le voy a dejar la amlodipina teniendo que poner un IECA con metabloqueante, ¿me explicó? Pero vos me preguntás por qué estaba, no sé, alguien se lo puso. Ahora se lo voy a cambiar. Pero no porque esté contraindicado. ¿Te quedó claro? Sí. Bien, ahí se me fue la voz tuya y no te escucho, pero entiendo que sí. Bien, ¿y cuál es el tratamiento en diferido de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Verónica, disculpa, ¿te paso una consulta antes de pasar al Sí, tratamiento? claro. En caso de que este paciente, por ejemplo, presente dolor torácico como el que refiere anteriormente, ¿se puede hacer nitritos? Sí, en los pacientes que presentan ANGOR en el contexto de insuficiencia cardíaca hay que hacerle el control de la hipervolemia y tratar el dolor torácico. Eso va con nitritos, exactamente. Bien, gracias. Disculpa, profe, yo tenía entendí el dolor en el momento si tenía la hipertensión alta, ahí también se le podía dar la nitroglicerina. Sí, pero no de elección. No. Por hipertensión no.
La hipertensión, no, porque de hecho vos le vas a hacer diurético y ahí la presión va a ir bajando. Distinto que Claro. tenga Angor y lo que vos querés es vasodilatar. Está. Bien. Gracias. Bueno, ¿cuál es el tratamiento en diferido? O sea, sería, por ejemplo, está preguntando la alta, el diferido. Ahí va a depender de, por ejemplo, ya con la paraclínica que pidas en diferido, por ejemplo, el ecocardiograma, si tiene la FEBI conservada o reducida. Si tiene la FEBI conservada, te va a ir con diuréticos. Y si tiene la FEBI reducida, o sea, lo que va a decir la guía es una cuádruple terapia, ¿no? Que tiene indicación de beta bloqueantes, antagonista a la aldosterona, IECA o ARNI, ahí puede ser cualquiera, o sea, dependiendo si tolera los IECA o no. Y en el caso de este paciente que es diabético, las glifosinas. Bien, ¿y si no fuera diabético? También tiene También se hace. indicación. También. Eso de las nuevas guías, que mejora. También, los 4 fármacos son los 4 fantásticos. Los 4 grupos de fármacos tienen que ir en todos los pacientes, con y sin diabetes. Un IECA, un ARNI, un antagonista receptor mineralocorticoideo, un beta bloqueante y un inhibidor de la CGLT2, empaglifosina o dapaglifosina. A todos. ¿Tá? Por eso les decía con el tema de la amlodipina, que ahí la amlodipina probablemente sobre, porque ya vas a tener un IECA, vas a tener un antagonista receptor mineralocorticoideo, acuérdense que el CGLT2 también aumenta la natriuria, ¿sí? Entonces, probablemente no requiera la amlodipina, pero no está contraindicada, distinto el diltiazem que sí está contraindicado. ¿No se hace sacubitril valsartán? O haces ¿no? un IECA o haces sacubitril valsartán. Ah, ok, no sabía que se podía reemplazar. Sí, porque el sacubitril valsartán tiene valsartán, que es un ARA2. ¿Tá? La guía te pone sacubitril valsartán o IECA o antagonista receptor mineralocorticoideo o ARA2 solo. ¿Ah? Si tolera todo, mejor. O sea, todo no, las 2 cosas no. O un sacubitril valsartán o IECA o ARA2. Profe, Una ¿no pregunta. lleva también estatinas? Bien. La estatina, si el paciente no tiene isquemia, cardiopatía isquémica, no van. Si no tiene dislipemia o no tiene cardiopatía isquémica, no van las estatinas. Para prevención primaria, un paciente con insuficiencia cardíaca, no. Es igual que los anticoagulantes. Solo si tiene fibrilación auricular o tiene otra indicación de anticoagulación. Pero por insuficiencia cardíaca, no. Ok, gracias. Lo mismo la aspirina. Lo mismo la aspirina. Si es un paciente que tiene cardiopatía isquémica, sí, correcto. Si no, no tiene indicación de aspirina. Por insuficiencia cardíaca. ¿Esperarías a la cineangiografía entonces para iniciarlo? O a la detección de isquemia si pidieron un centellograma miocárdico, correcto. Igual Ok. este paciente se lleva el ácido acetil salicílico, ¿no? Por el ¿Por qué? Angor que tiene. O solo con la Bueno, clínica, no. ojo, no. Y te digo por qué. Este justo tiene un Angor bastante típico, pero no sé si tiene cardiopatía isquémica o no. Hay que ver el electro, ¿sí? Les digo esto porque si uno tiene sospecha, pero no tiene la certeza, estrictamente, a salvo que ahora tenga Angor y uno dice, bueno, le pongo la aspirina, le pongo la aspirina. Es distinto, pero por insuficiencia cardíaca per se no. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca puede tener dolor torácico, ¿tá? Por aumento de la demanda y por la hipertrofia. O sea, lo que tienen es isquemia subepicárdica. Esa no es isquemia vascular con indicación de ácido acetil salicílico. ¿Se entiende? Todos los dolores torácicos de la insuficiencia cardíaca no es cardiopatía isquémica. Y en ese caso, en este paciente que tiene historia, tendríamos que hacerle directamente la cineangiografía, ¿no? Y bueno, por lo Para menos evaluarlo. un estudio funcional, sí. En este que es diabético iría al cineangiocoronaриografía de urgencia, la Sí. cineangiocoronaриografía de estudio. Y si no fuera así, sería la prueba ergonométrica, ¿no? Primero. Bueno, Para ergometría eso o es la prueba respuesta, funcional. Los estudios. Sí, eso es la respuesta de la pregunta número 8. Los estudios que haríamos en diferido. Sí, a este paciente que tiene Angor, tiene probablemente una FEBI reducida y es diabético, yo le pido la cineangiocoronaриografía de coordinación o en diferido en los siguientes días. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro. ¿La espironolactona se le da a todos los pacientes o los que tienen la FeVi menor a 35? Bueno, A todos. en realidad ahora todos los que estén reducida tienen indicación de antagonista receptor mineralocorticoideo. Genial, gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Los que tienen FeVi Una pregunta. conservada, perdón. Los que dale tú. tienen FeVi preservada, ahora está nuevito. No había nada para la FeVi preservada. La FeVi preservada era invocar a Dios. Ahora los ISGLT2 parecería ser bastante prometedores en la preservada, pero no hay mucho más. O sea, el IECA beta-bloqueante antagonista receptor mineralocorticoideo, eso es para la FeVi reducida. ¿Tá? Ahora hay algunos estudios que van a salir en el correr de los meses que nos van a dar alguna novedad de la preservada. Lo que parece ser es que mejora con el ISGLT2 también en la preservada podría dar algún beneficio. Bien. Tengo una pregunta que no sé si la dijeron cuando empezamos a hablar de esta pregunta. Pero en el caso de ella que no tenemos no tenemos el dato de la FeVi, ¿no? Si esto fuera en el encare, en la prueba, ¿tendríamos que poner las opciones para FeVi reducida y para FeVi conservada? Sí. O sea, ponemos las dos opciones. Sí, lo que pasa es que generalmente uno hace la reducida porque es de lo más frecuente, pero ahí no tenés. Deberías. Está bien, o sea, podríamos escribir que va a depender un poco del resultado del ecocardiograma y en base a eso el tratamiento y ponemos las dos opciones. Exacto. Está, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿y cuál es el pronóstico de este paciente? Perdón, yo tengo una pregunta que no me quedó claro. Si en el ecocardio te da alteraciones sectoriales o hipoquinesia o algo de eso, ¿en ese caso no le mandás aspirina? Bueno, pero ahí tenés que estudiar. Eso es elementos indirectos, pero la única forma. Ahí probablemente le pongas aspirina y está, pero puede haber alteraciones sectoriales de la contractilidad o ahí te apoya un poco más que la etiología sea isquémica y ahí apoya más el uso del ácido acetil salicílico. Pero vos lo que tenés que conceptualizar es que la aspirina va para la coronariopatía. Claro. Entonces ahí vas a hacerle un estudio hemodinámico. Claro. En este que tiene Angor, chiquilines, o sea, si le ponen aspirina, no es que esté mal. Yo lo que les quiero hacer es la salvedad que hay que... este que tenía Angor probablemente tenga una coronariopatía y va a ir aspirina, la estatina, beta bloqueando, o sea, que es correcto lo que están diciendo todos. Pero hay muchos pacientes que tienen dolor torácico y uno le estudia y no tiene coronariopatía. Esos pacientes que tienen dolor torácico pero no tienen coronariopatía no tienen indicaciones del ácido acetilsalicílico. Eso es el concepto. Una pregunta, este paciente, ¿no? En diferido y al alta, ¿se lo repite el ecocardiograma? Bien. No, los pacientes no hay que andarles repitiendo el ecocardiograma cada rato. Si tengo un ecocardiograma hace un mes, es válido. ¿Tá? Podemos llegar a repetir el ecocardiograma en aquel paciente que estaba muy taquicárdico, que eso te puede falsear un poco la función ventricular, o el que tenga alguna complicación mecánica, ¿sí? O que tiene derrame pericárdico, por ejemplo, pero si no, no tiene indicación de repetir el ecocardiograma. ¿Alguna otra pregunta? Perdón que vuelva con este tema. A mí me queda siempre la duda. En un paciente que no tenga Angor, ¿cómo le estudiamos la isquemia? Si no es con un PED. Estudio funcional. Un paciente sin Angor, no va directamente a la sinangiocoronariografía, porque nadie te la va a autorizar. Es así. Tenés que pedir una prueba funcional, ya sea en una ergometría si se puede, o un centellograma sensibilizado con esfuerzo con dipyridamol. Gracias. En el paciente con insuficiencia cardíaca con FeVi reducida, diabético con Angor, esos van a sinangiocoronariografía de una. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el pronóstico es
va a estar supeditado a todo, ¿no? Siempre que en la medicina es supeditado, uno espera que con el tratamiento mejoren los pacientes, pero a veces el pronóstico es acuérdense que el pronóstico en insuficiencia cardíaca es malo desde el momento en que es una enfermedad crónica sobre todo con altos número de ingresos, es un paciente con muchas comorbilidades, es un paciente que requiere muchos fármacos, entonces el pronóstico está supeditado al cumplimiento, a la adherencia, a los controles, ¿tá? O sea, ahí uno abre el abanico de posibilidades de lo que le puede pasar a todo paciente con insuficiencia cardíaca. Yo no leí el chat, chiquilines, no sé si... También está una la pregunta. paciente diabética que tiene más riesgos de hospitalizaciones, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí me dije. ¿Cómo? Que por estar también frente, o sea que a grandes rasgos la insuficiencia cardíaca tiene un mal pronóstico, si bien ha mejorado con el tratamiento, pero que va a depender de todo eso que decís, también de cuánto te dé la FEBI, y que por estar frente a una paciente diabética tiene mayor riesgo de hospitalizaciones. Sí. El problema de la insuficiencia cardíaca son las comorbilidades, que es una pata más. La insuficiencia cardíaca yo en mis circunstancias, ¿vieron? Es el corazón y el resto de lo que rodea el corazón, que es el ser vivo que está padeciendo la insuficiencia cardíaca y todas sus comorbilidades. O sea que si solo trato la insuficiencia cardíaca y no le trato las comorbilidades, estoy con una pata renga. Conceptualicen eso porque es importante. Si vos tenés un diabético, hipertenso, dislipémico, y solo le ponés IECA beta bloqueante, o sea, y es un EPO con SAOS y es fibrilado, o sea, ahí tenés todo un montón de otras cosas que si uno no las controla, no te va a ir bien. Joaquín. No veo una cara. Quería saber cuánto más o menos esperaba para controlar este paciente. Después que le das el alta, vos decís, o sea, a ver, el tema del pronóstico, o sea, ¿cuándo lo volvés a decirle venía policlínica, control, o sea, en cuánto? Bien. El alta precoz, el alta programada es una parte fundamental del paciente con insuficiencia cardíaca y se dice que a la semana, como mucho, tiene que estar controlado en policlínica una vez que se va de alta. Eso impacta positivamente en la sobrevida del paciente, que va de la mano con que si vos lo ves a la semana y decís, ¿está tomando, no está tomando, cómo está tomando, qué es lo que está haciendo? O sea, ahí, ¿no? Como maestra de escuela, a los pacientes les va mejor. Las unidades de insuficiencia cardíaca también han tenido un impacto positivo en estos pacientes. Entonces, el alta programada y no menos de una semana, no más de una semana, tiene un impacto positivo. Profe, al final la 8, ¿en qué quedamos? ¿Cuál era? ¿Cómo Perdón controla que... No, todo bien. ¿Cómo controla esta paciente internada y cómo realizaría los controles al alta? O sea, dijimos Bien. que la angio. Los controles son los controles paraclínicos, ¿sí? Con el ionograma, la natriuresis si se puede, la función renal, ¿sí? El ProBNP. Después pedirle todo lo otro, metabolismo del hierro. Acuérdense que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen más ferropenio aunque no tengan anemia, y eso hay que controlarlo porque hay que tratarlo. El Eso te habla ecocardiograma. de pronóstico, ¿no? ¿Cómo? El metabolismo del hierro, cuando tenés alterado, es de mal pronóstico, ¿no? En insuficiencia cardíaca. Sí, y hay que tratarlo. O sea, es el seguimiento, lo que tiene que ver con la paraclínica que fuimos diciendo, ¿sí? El ProBNP. Y después, bueno, si es un paciente fumador bronquítico crónico, habrá que hacerle una espirometría, a ver si es roncador para hacerle una polisomnografía, a ver si tiene un SAOS. Digo, las otras comorbilidades hay que estudiarlas. La TSH. ¿Cada cuánto repites los estudios, por ejemplo, función renal, ionograma en estos pacientes? ¿De forma anual está bien? Depende. No, anual no es mucho. No es lo mismo el ecocardiograma anual en un paciente estable que aquel que le fuiste titulando los fármacos, si le estás en titulación para los Ok. diuréticos, en titulación para los E IECA. En esos individualizado entonces. hay que individualizarlo, sí. No hay una pauta que diga usted tiene que pedir cada tantos días. Bien.
Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, algún planteo. Todas son fotos, ninguna cara. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chiquilines, espero que les vaya bien y tenerlos a todos como interno de la Clínica Médica A. Todos vienen a la Médica A. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.